Bueno, pues queridos oyentes, primer programa del año y como es tradición aquí en Tony, nos gusta pues hacer un poco como de profetas, ¿no? De lo que va a ser este año y en este caso pues nos hemos, tirado para adelante y vamos a profetizar los próximos 20, 30 años, ¿no? Mira, así somos nosotros de sobraos. Me refiero en este caso a nivel como mínimo tecnológico. Vamos a hacer una tecnoficción, ¿no? Una especie de hipótesis de lo que puede ser el futuro y para ello contamos con un amiguísimo ya en el programa, compañero también de otro programa y bueno, pues también copresentador del programa TV45 junto a Geraldine. Me refiero a David Santiso. Buenas noches. Buenas, un placer estar aquí. Bueno, oye, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido los Reyes? Pues bien, a ver, no me han traído mucho carbón, así que bien, algún regalín y bien, oye. Bueno. Que yo soy republicano, pero bueno, estos Reyes sí me gustan. Bueno, no pasa nada, hombre, a final de cuentas a todos nos gusta el oro, ¿no? A todos nos gusta el oro, lo que brilla, eso es, yo creo que es sí. el esperanto, a todos nos gusta esto. Bueno, oye, cuéntanos un poquito, explica tú un poquito, porque tú y yo me lo hemos preparado mucho esto, pero ¿de qué va el programa de esta noche? Bueno, la idea es un poco lo que hace la ciencia ficción. A mí me interesa, yo soy gran fanático de la ciencia ficción, me gusta muchísimo, y entonces un ejercicio que hace la ciencia ficción es lo de proyectar. ¿Eso qué significa? Desde el punto en que se encuentra cuando se escribe el relato, proyectar hacia el futuro, hacia dónde va la sociedad. Pues ya sea en Star Trek, o ya sea incluso en 2001, o sea en todo lo que sea ciencia ficción. Escoger esos elementos que cambia la sociedad, que son los inventos, o que sea la tecnología, y cómo va a evolucionar la sociedad, y proyectarlo, ¿no? Por ejemplo, Black Mirror lo hace bastante también, ¿no? Y muchas veces lo hace o para construir una historia, o sencillamente incluso hasta para advertirnos cómo, si no tenemos en cuenta esta tecnología, cómo nos va a afectar en el futuro, ¿no? A veces como alerta, ¿no? En Black Mirror, por ejemplo, hace muchas cosas de esas, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo van a ser las redes sociales dentro de 20 o 30 años, ¿no? Y te marca pues unos elementos que son bastante, que te deja así con el culo torcido y que dices tú, hostia, esto pues puede ser que se dé, ¿no? Pero esto de proyectar tampoco es exactamente voy a acertar lo que va a pasar en el futuro. O sea, no es, por ejemplo, yo cuando veo 2001, película hecha en el 60 y tantos, yo veo que es una película futurista, claro, pero es el 2001 ya ha pasado, ¿no? Que esto es algo que también hace la ciencia ficción. En el momento en que pasan los años se convierte en distopía, ¿no? Pero es interesante ver ese objetivo de en qué acertó 2001 y en qué no acertó 2001, ¿no? También pasa con Blade Runner, por ejemplo, ¿no? Que ya es distopía más que ciencia ficción. Y por ejemplo, es interesante ver en 2001, pues los trajes de los espaciales, pues están muy bien, las naves espaciales están muy bien. Tú ves que incluso te marca que tenemos una base lunar en la Luna, ¿no? Cosa que pues por lo que sea no ha ocurrido, ¿no? Hay viajes de civiles a la Luna, hay viajes turísticos, ¿no? Eso todavía no ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, en eso falló en 20 o 30 años, ¿no? Yo creo que eso igual llega dentro de 20 o 30 años, ¿no? Ahí pues se equivocó. Y, por ejemplo, si unas cosas que sí acertó es, por ejemplo, las pantallas planas. Por ejemplo, tú en 2001 ves las pantallas planas y dices, mira, esto sí que lo reconozco en el futuro, ¿no? Que era casi impensable en la época, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, ves algunos planos de los teléfonos, que son los teléfonos de los años 60, esos teléfonos de rueda. Entonces como que de repente ahí ese elemento te choca, ¿no? Y esto es otra cosa curiosa, ¿no? El mismo libro leído, claro, no es lo mismo. La película, por ejemplo, sí que te envejece porque tienes que arriesgarte más en lo visual. En el relato de 2001 tú lo puedes leer. Si lo lees en los años 60, tú pondrás elementos de los años 60, pero ese mismo libro leído en el 2020, tú pondrás elementos de tu presente, ¿no? Tú construyes esa realidad. Entonces igual no envejece tan mal leído que visto, ¿no? Es un ejercicio que ya hizo el propio Julio Verne, ¿no? Con su relato de París en el siglo XX, ¿no? Él hace un libro, un relato de ciencia ficción de su época, de cómo será el siglo XX en París, ¿no? Y pues bueno, pues falla en bastantes cosas, pero eso no significa que no sea interesante ese relato y ver cómo proyectó desde su presente al futuro, ¿no? Y eso es lo que quiero hacer. O sea, voy a poner algunos elementos, o sea, algunos inventos o algunas tecnologías que están hoy en el presente y voy a proyectarlos hacia dónde se puede derivar, que es un ejercicio a veces de alerta, ¿no? Cuidado con esto, que puede ser peligroso o no, o hay que tener cuidado, o como toda herramienta, pues hay que saber utilizarla y puede ser utilizada para el bien o para el mal, ¿no? Mira, voy a poner un ejemplo, por ejemplo. El teléfono móvil viene de ver
por ejemplo, viene de Martin Cooper, que era un ingeniero de Motorola, que se basó en los intercomunicadores de Star Trek. Es decir, el proyectar, el ver una serie, te puede servir como inspiración para construir una tecnología, ¿no? Qué práctico tener un aparato en la mano para comunicarse con todo el mundo, ¿no? Y que sea inalámbrico. Pues eso es un ejercicio de ciencia ficción. A veces también es como, bueno, yo proyecto y acierto porque alguien ha visto esa proyección y dice, oye, pues eso es una buena idea, ¿no? Bueno. Oye, yo aconsejo aquí, como a ti sé que te encanta el cine, yo aconsejo también una película que aquí no se arriesgó nada, porque es una película del año 76 que se llamaba Jonas, que cumplirás 25 en el año 2000, ¿no? Que era una película francesa de Alain Tanner, ¿no? En el que, bueno, pues tú veías al protagonista circulando con un coche de aquella época por una autopista, atravesaba un túnel y había una voz que decía, iba con su nave espacial y atravesó un agujero del tiempo y traspasó, y tú te lo crees, ¿no? O sea, ya está, o sea, pero es que estaba ubicada en el tiempo, o sea, me encanta esa película, sí, es experimental, pero es muy guapa. Bueno, oye, casi que y si empezamos ya por lo más básico, por la rueda, no sé, este es el primer invento, sí, supongo, ¿no? Bueno, la rueda, fíjate lo que fue la creación de la rueda, simplemente una necesidad de utilizar transporte para llevar mercancías de un poblado a otro, pues ha creado que tenemos las ruedas seguimos usando, ¿no? Es un elemento básico. Claro que la rueda también se te puede utilizar para hacer tanques, o bueno, no tanques exactamente, pero que decir, deriva en la construcción de tanto para el bien como para el mal, ¿no? La rueda es como el primer engranaje, igual que el fuego, o igual que o las matemáticas, ¿no? Construir las matemáticas para construir, ¿no? Es un elemento arquitectónico imprescindible, conocer las matemáticas, o para hacer usura, ¿no? Con los bancos. Y de ahí las matemáticas, pues fíjate, seguimos utilizando las matemáticas incluso para astronomía, o sea que para todo, para la ciencia, claro, es el ABC de la ciencia, ¿no? Pero bueno, voy a saltar un poquito más, incluso, ¿no? La construcción de Internet, que nos llegó a todos en los años 90, que sus posibilidades todavía nos siguen creciendo, se siguen creciendo, ¿no? El hecho de las redes sociales, cómo las estamos utilizando, que todavía no sabemos hasta dónde nos va a llegar, ¿no? Pero ¿quién nos iba a decir que en el año 2000, cuando empiezan las redes sociales, en el 2000 y pico, en el 2005, 2010... ¿quién nos iba a decir que la propagación de fake news iba a estar relacionada directamente con el auge de las redes sociales? Claro, tú lo piensas ahora y tiene lógica, ¿no? Si todo el mundo tiene palabra, todo el mundo puede hablar, pues es un problema. Lo que antes estábamos pidiendo, que todo el mundo tuviera libertad para hablar, que nos parecía una obviedad, que iba a hacer una revolución, y lo fue, en cierto modo, pero tiene todo su lado malo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas relativamente buenas que tuvo las redes sociales es que cambió el panorama electoral. No solamente en España, quizá España fue de los primeros partidos que, quizá por el auge de Podemos, vio ese filón de utilizar las redes como propaganda electoral. El resto de partidos tardaron un poco más y casi rompen el bipartidismo, ¿no? Pero es que esa herramienta electoral la están utilizando ahora, por ejemplo, en Sudamérica se ha utilizado mucho. Bueno, en todas las redes en general, Donald Trump utilizó las redes muchísimo y rompió, de alguna manera, pues los típicos... el bipartidismo, cambió el programa electoral, o sea, el eje electoral de partidos conservadores o partidos que llevaban 40 años en el poder alternándose, llegó casi a romperlo. Eso es algo bastante importante que nos ha dado las redes, para bien o para mal, claro. Totalmente, es que en el momento que pues eso, una herramienta que surgió como Facebook, ¿no? Que nos dio pues la capacidad de organizarnos tan rápidamente, ahí cambiaron las normas, porque eso es la base fundamental para cualquier revolución o para cualquier alzamiento de lo que sea, ¿no? Hasta de una fábrica, no sé, hasta de un grupo de vecinos, ¿no? Un bloque, ¿no? Es poder organizarse rápido, o sea, y eso nos lo ofreció Facebook. Y además el hecho de que es tan importante la voz de la cuenta del presidente del gobierno como de un influencer, o incluso más, porque el influencer igual llega hasta más gente. Antes los políticos solamente tenían la televisión como medio, o la radio, ¿no? Y a esos medios no llegaban el resto. O sea que eso es curioso, esa lucha de poder. Bueno, pero hay otros inventos que también han cambiado pues todo esto de la sociedad en la que vivimos. Por ejemplo, Napster cambió la industria de la música, ¿no? El P2P cambió la música y también incluso el cine, ¿no? De hecho, hay un cambio de... estamos dejando de ver películas en los cines, hay un cambio de películas a series muy importante, desde hace ya casi 10 años, ¿no? Y está relacionado directamente con el P2P. Es decir, el Ares, el uTorrent, el Emule y todo esto ha hecho que
penaliza a las pelis. En principio casi los mejores guionistas o donde se mete mucho dinero es en las series, porque las series tú consumes un capítulo, caduca en un día o dos, pero a la semana siguiente tienes otro. Sin embargo, una película la ves y ya caduca ese día. O sea, que decir, esa necesidad de inmediatez que nos están haciendo las redes le favorece muchísimo a las series, y de hecho estamos viendo esa época dorada de series, y perjudica de alguna manera. De hecho, esto casi sería otro tema, ¿no? El hecho de que el cine está quedando para los grandes eventos, que a su vez no dejan de ser grandes series en forma de películas. O sea, Marvel es una gran serie, que cada capítulo es una película de 2 horas o hora y media. Pero bueno, esto sería casi otro tema, ¿no? Pero es que se están serializando, ¿no? Y es la inmediatez que necesita el ser humano, y está relacionado con, ya digo, con la necesidad de satisfacción personal que nos dan esas redes, ¿no? Necesito ver la última serie, necesito descubrir la serie más interesante y tal, y eso, aparte de P2P, fíjate, la creación de las P2P lo que ha hecho es demandar que haya streaming, que haya esas cadenas de televisión, bueno, esas cadenas de streaming de Netflix, HBO, Disney, o sea, quiero decir, para intentar copar ese mercado alegal que tenía las P2Ps, y que le den más facilidad a los usuarios que no quieran complicarse con los P2P. O sea, creó su propio mercado, cambió el mercado, ¿no? Eso es algo bastante curioso. Eso hace 10 años o hace 15 años, si lo hubieran sabido muchas industrias del cine, o tardaron en verlo, ¿no? Cuando vieron igual que las barbas de los de la música, de la industria de la música, con las P2P se estaba cambiando, ellos dijeron, uy, cuidado que esto nos puede pasar a nosotros. Sin embargo, está la otra cara, por ejemplo. La industria de los libros también pensaba que iba a ocurrir cuando llegaban los ebook, dijeran, jolín, se va a acabar el papel, ¿no? Fíjate que en el periodismo ha pasado un poco, no del todo, ya se venden muy pocos periódicos en papel, pero sin embargo con los libros no. La gente sigue prefiriendo tener el libro en físico, que no significa que no haya mercado para el digital, pero si un libro te gusta, en general, te lo acabas comprando y te gusta tenerlo ahí de acceso. Es curioso, ¿no? A veces tú proyectas y dices tú, bueno, con los libros también va a pasar, y sin embargo no pasó del todo, pues a veces no se sabe muy bien por qué, porque una gente prefiere tener un libro y no una película en físico. Es curioso, bueno, pues tampoco se sabe muy bien por qué. A ver, es que yo creo que también es un poco, va en función también evidentemente, ¿no? A ver, en función pues no sé, a tus gustos personales también, no sé, yo creo que por lo que a ver, esta pregunta yo creo que a mí lo que se me ocurre primero es que, por ejemplo, quizás un libro te puede durar toda la vida, pero por ejemplo un DVD ahora mismo es obsoleto. Claro. Entonces y incluso te hablas de un Blu-ray, yo qué sé, pues de aquí 20 años, como vamos a comprobar seguramente, ya será obsoleto. Sí, de hecho a mí me pasaba, yo compraba muchas películas, yo como fanático del cine, yo compraba muchas películas en DVD, claro. Resulta que si yo, habiéndome comprado una película hace 10 años, tuviera acceso a esa misma versión en HD, no me la tendría que comprar otra vez. En cambio, un libro me compró hace 20 años y me sigue funcionando, efectivamente. Seguramente que vaya por ahí, ¿no? De hecho, igual sería reinventar eso. Dice, tú te compras la versión digital de la película y dentro de 20 años la seguirás disfrutando, pero bueno. Un día, por cierto, podíamos también analizar por qué con el paso de los años y de los formatos, y por mucho que hayamos... Y seguro que tú estás aquí haciendo una tecnoficción a 20, 30 años vistas o más, sí. Y seguro que aún seguirá alguien que saque un álbum musical lo seguirá llamando disco, y quien saque una especie de audiovisual lo seguirá llamando vídeo, a pesar que el vídeo ya no exista, hacía muchos años, ¿no? Sí, eso es curioso, porque además es como que el lenguaje se queda con... El lenguaje va evolucionando, es decir, hace 30 años pues tenía un significado, iba mutando con los años, ¿no? Y nos quedamos con unos términos y con otros no. Esto de que el lenguaje está vivo, pues es bastante curioso, sí. Mira, voy a ir con otra tecnología que es muy interesante, que está muy de moda, y yo también soy bastante fanático, que es con los drones, ¿no? O sea, estamos acaba de empezar, esto tiene poco, ¿eh? Sí, tiene poco. Pero ojito, porque ya en los años 60... a nivel usuario, me refiero, a ver, yo sé que existe para las grandes, bueno, pues, y para seguridad todo eso sí, pero por ejemplo, a ver, hasta hace 5 años era impensable que tú un día en un Carrefour te encontrases un dron por 30 euros. Bueno, y igual que también me parece impensable encontrarme en el Corte Inglés un montón de cómics de Marvel, ¿no? O sea, cuando se ha vuelto mainstream, pues es pues lo que es el mercado, ¿no? Es como, bueno, antes molaba cuando solamente leía yo cómics, y ahora todo el mundo lee cómics, es como, ya no molo tanto, pero bueno. Pero lo curioso es lo que te decía, por ejemplo, nosotros en Clave 45, así aquí aprovecho para meterte la cuña, hablamos de un dron que cayó en los años 60 en Galicia, ¿no? Que era de la NASA.
que era una especie de nave enorme, muy parecida a las que lanzaron a la Luna, y que estaban haciendo pruebas y por lo que sea se les cayó y algunos pensaban que era una nave espacial. En los años 60 era una nave que volaba sola, que era autónoma, ¿no? Que se dirigía por control remoto, ¿no? Entonces, esa tecnología que normalmente viene de lo militar, como casi todo viene de lo militar, que después se acaba utilizando igual también mucho en la NASA o en la tecnología espacial, con el tiempo, fíjate, desde los años 60, y se van abaratando los costes, acaba pasando a lo mainstream, a lo público, a la que tiene todo el mundo. ¿Qué pasa con los drones? ¿Qué evolución o qué proyección podemos llegar a dar con los drones? Que esto lo hemos visto en muchas películas de ciencia ficción, la videovigilancia masiva. En cualquier momento que tú te estás moviendo puede estar vigilándote un dron. Pues bueno, o sea, y además es que incluso son tan pequeños que ni te das cuenta, ¿no? De hecho, los drones han cambiado la guerra. El panorama de la guerra como la conocemos hoy día no es la misma que hace 20 años, ¿no? Ahora no necesitas llevar tropas a los países, los estás vigilando por drones. Y si hay algo que te molesta, desde un dron, con un misilito, ¡paf!, te los cargas. Tenemos varios ejemplos de líderes que han sido muertos porque ha sido con algún misil o con una ametralladora de un dron, ¿no? Casos de terroristas o casos de gente que igual, bueno, pues por algunos intereses desaparecieron, ¿no? De hecho, quiero recordar, el Mars Rover es un dron gigante que utiliza la Marte, ¿no? O sea, quiero decir, en la tecnología espacial no va a llegar el ser humano a Marte o no va a llegar a Alpha Centauri. Primero llegarán, y han llegado, bueno, a Alpha Centauri no, a Marte llegaron primero los drones, y a Alpha Centauri los primeros que llegarán serán, pues, robots. O sea, drones gigantes que ya controlaremos nosotros, ¿no? O sea, que es una tecnología que es acojonante, imprescindible, y eso va a seguir repercutiendo en nuestra civilización, ¿no? Por ejemplo, en el transporte, ¿para qué vamos a tener, por ejemplo, camiones con conductores si lo puede llevar un dron? Yo me acuerdo en la película de Logan, esos camiones gigantes que eran iguales por delante y por detrás, era un dron. Es verdad que va por la carretera, o sea, los drones no tienen por qué volar, ¿no? Pues son aparatos dirigidos que tienen ciertos parámetros y van por la carretera. Es decir, la profesión de transportista va a desaparecer, o sea, el conductor, como lo tenemos. Y eso yo creo que no estamos muy lejos, ¿eh? El hecho de, por ejemplo, que las tiendas tengan almacén no tiene sentido. Por ejemplo, tú, si tienes una tienda, ¿para qué quieres un almacén si coges, llamas por teléfono a tu distribuidor y en una horita te llega un dron y te deja el producto, ¿no? Entonces el concepto de tienda... Si me apuras, ¿para qué? Entonces, incluso ¿para qué vale una tienda? Si tú puedes pedirlo, claro, y que te lo traigan por la ventana. Efectivamente, de hecho es Amazon, es exactamente eso. De hecho, otra de las cosas que tengo apuntadas es que las casas... Eso en Estados Unidos ya había pruebas de Amazon, de que te lo dejaban allí Claro, en Estados Unidos son mucho de tener parcelas, ¿no? Pequeñas parcelas y te lo dejan en tu parcela. Yo estoy seguro que dentro de poco... en nuestra terraza tendremos algún artefacto donde el dron pueda depositar nuestro paquete directamente. ¿Qué ocurre? Que un montón de gente que trabaja de transportista de Amazon automáticamente se va a quedar en el paro, porque sale mucho más barato llevar un dron. Habrá que tener cuidado porque habrá gente con escopetas cazando drones. Exacto, también, ¿no? David, es que esto te lo voy a decir, esto no es América, esto es España. Aquí me imagino yo, imagínate aquí los bloques aquí, las marujas con los palos de escoba intentando pegar palos al dron para quedarse el jamón que está pasando. Efectivamente, ¿sabes? De hecho en los aeropuertos existe, la gente, hay de estos inhibidores de frecuencias para tirar los drones, ¿no? Y hay de toda una industria de seguridad nacional, precisamente porque tienen un problema de seguridad con los drones, se cuelan muy fácil. De hecho, parte de toda esta desclasificación OVNI tal, de parte de los Estados Unidos, viene porque no saben controlar o no acaban de saber controlar todo este problema de drones que se están colando y tiene un agujero de seguridad enorme y es un problema. Como todo, imagino que la ciencia acabará poniendo soluciones a todos estos problemas. Pero bueno, como digo, estamos proyectando. No significa que esto vaya a ocurrir al 100%, pero yo creo que, bueno, en principio tiene bastante sentido que un empresario dice, joder, si me ahorro los sueldos de unos trabajadores y con unas maquinitas aquí que me vale poco, no tengo ni que pagar seguridad social ni tengo nada, tiene bastante sentido que lo intenten por lo menos implantar esta tecnología, ¿no? Y no es ninguna locura. El hecho, por ejemplo, de coches voladores tiene mucho que ver con los drones. De hecho, ya hay algunos aparatos, incluso el otro día habían regalado a la Guardia Civil, creo que fue, un enorme dron en forma de helicóptero para acceder a zonas complicadas y hacer salvamento, ¿no? En plan como en el caso del volcán que está allí en las islas, ¿no? Y rescates y todo esto, ¿no? Pues esto va a llegar a lo civil. Dice, ¿yo para qué voy a tener que aprender a conducir o para qué voy a tener que ir a ras de suelo si puedo con un dron volar? Siempre y cuando la tecnología sea barata,
Ahora otra cosa es que tendremos que adaptar toda una serie de protocolos y toda una serie de historias para que todo el mundo pueda utilizar esa tecnología. A veces tarda mucho más eso que la tecnología, ¿no? Eso pasa como con las leyes, ¿no? Que van muy por detrás de la tecnología, ¿no? Pero eso yo creo que esas imágenes que veíamos en Blade Runner de los coches voladores, yo creo que tiene que ver con drones, ¿no? Con pasajeros. Y todo esto de los drones tiene que ver mucho con la inteligencia artificial. No confundir nunca con que las máquinas tengan conciencia, que eso ya es otra cosa, ¿eh? La inteligencia artificial con los drones, por ejemplo, para no chocar, eso es un punto importante. La inteligencia artificial no es algo que sea ya algo futurista, que sea algo de ciencia ficción y tal. La inteligencia artificial se usa y está ahí, ¿no? Google es un buscador que utiliza la inteligencia artificial, ¿no? De hecho, el Big Data, los macrodatos, tienen que ver mucho con esto. Es utilizar esos datos o esos macrodatos que recopila tanto Google como otros sistemas que puede ser otros buscadores o otras maneras de recibir información, utilizan esos microdatos y los tiene que procesar y tomar decisiones. Ya sea para colocarte tu banner, y hacer sus estudios de mercado y colocarte ese banner, no tanto como para espiar políticos, ¿no? Y sacarle los trapos sucios, que eso no significa que no lo puedan usar también, ¿no? Pero lo que en realidad les interesa, por ejemplo, tanto a Google, a YouTube o todos estos servicios, o incluso a Amazon y tal, es a raíz de tus búsquedas y de tu geolocalización, voy a decirte, pues, qué banner te voy a colocar. Mira, este tío todos los días, a las 10 de la mañana, se pasea por el parque, va corriendo, porque según cómo te mueves, sabe que vas corriendo. Mira, este tío sé que le gusta el deporte. Coño, pues le voy a dejar caer unas zapatillas aquí en el banner. Es que es una pasada porque, por ejemplo, en Instagram, es que es una pasada, bueno, y en tantas redes, ¿no? Y en Facebook también, ¿no? Es que es increíble porque, yo qué sé, te paras a mirar 3 segundos o 4 un vídeo y automáticamente te salen 20 vídeos del mismo tema. O sea, a mí todo el día me está saliendo en Instagram recetas de cocina y vídeos de perros, de perritos. Porque me gusta, pero digo, coño, quiero ver otra cosa, no quiero ver solamente esto, ¿no? O sea, no, me filtran solo eso. Sí. Bueno, las cookies tienen que ver eso, porque además es que a raíz de las búsquedas que tú haces, pues eso quedan las cookies y esas cookies tienen acceso. No busco nada. Yo creo que si ya está controlado hasta el rato que tú te paras a ver un vídeo, evidentemente tú automáticamente estás abriendo ya el melón para que te entren más vídeos de ese mismo tema. Y ya estás haciendo una mega cookie, ahí, claro, una meta cookie. Claro. O sea... Pues mira, bueno, más miedo todavía es, por ejemplo, si tú entras en Google Maps y le das al apartado de cronología, como ejemplo de Big Data, ¿no? Ahí ves todo lo que has estado haciendo en los últimos 7-8 años. O sea, te dice, has estado en Madrid, has estado en tal sitio, en tal pueblo, tal, a tal fecha, a tal hora, tal. Te lo dice todo. Obviamente tú puedes hacer que para que no te guardes los datos, pero tú tienes, o sea, que decir, si eso es público, si cualquiera puede ver dónde estuvo tal día, tal hora, que eso ante un juez, por cierto, yo creo que es válido, ¿no? Hombre, se puede hacer trampa porque tú puedes llevar el móvil y no ir tú, pero bueno, pero lo que quiere decir que Google sabe en todo momento dónde has estado, si has salido de casa, llega a deducir dónde trabajas. Porque dice, bueno, si todos los días de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde va a este sitio, será que es su trabajo porque es una empresa de no sé qué. ¿Será que trabaja allí? Hombre, pero es que no hace falta Google. Yo creo que ya desde que tenemos todos un teléfono móvil nos están geolocalizando, bueno, es que constantemente. Google sería la más evidente, claro, pero la que construye el móvil también recibe esos datos, ¿no? A esa guerra que había de Xiaomi con Estados Unidos y tal, era un poco por tener acceso a esas puertas traseras, claro. Yo creo que hace 10 años o más, del caso por ejemplo, de José Bretón, ¿sabes? Que se cargó a las niñas y acabó en la cárcel, el cabrón pues además es que lo decían por la tele, a mí me pareció un poco, bueno, una imprudencia, ¿no? De cara a la gente que nos arqueamos la ceja, ¿no? Porque de repente marcaba los últimos 5 días porque en su móvil él... se pudo rastrear y marcaban todo el recorrido, dónde había estado, dónde los dejó, dónde vais, todo marcado como si fuese Indiana Jones, en rojo todas las calles. Digo, coño, si esto te lo pueden hacer al cabo de meses ya de que has cometido el asesinato, a todos nos están rastreando, a todos. Sí, de hecho hay muchos casos que se resuelven por el móvil, pero bueno, con el móvil ya se podía hacer antes de que fueran smartphones incluso, porque simplemente por la antena por la que entraba el móvil ya tenías un área de donde te descubrían, ¿no? Y de hecho incluso ha habido casos en los que le han colocado el móvil a alguien para colocarle un crimen, le colocaban el móvil a la persona, también ha habido algún caso de esos, ¿no? O sea, oye, que ojito con los móviles, sí. ¿Y qué hay? Que hace 2 semanas hablamos de esto con Pedro Amorós. ¿Y qué hay de eso, de los coches sin conductor? ¿Eso dónde va a llegar?
Eso, fíjate, yo pensé que iba a llegar antes. Yo pensé que ya iba a tocar casi igual que los coches eléctricos. Tiene el coche Tesla y el coche Google, lleva ya mucho tiempo, ¿no? El coche Tesla todavía no es autónomo 100%, y el coche Google, normal, creo que va con una persona dentro. Hubo un tiempo que bajaban por aquí los coches Google solos, iban sacando las fotos. De hecho, Google Maps o Google Street, ¿no? Es con las fotos del coche Google, ¿no? Y tuvieron, pues fíjate, creo que tuvieron 11 accidentes, pero muy leves o algo así, ¿no? Yo creo que esto, si no se ha instaurado antes, es por tema de protocolos, porque la sociedad no está preparada para los protocolos de los coches automáticos, ¿no? Tú date cuenta, en teoría, cuando esta tecnología se perfeccione, el tema del seguro no tiene sentido, porque el coche no se va a equivocar, se equivoca el ser humano. Pero es más, en el caso de un accidente, y la máquina tiene que decidir si tiene que salvar, por ejemplo, a los tripulantes o a quien tiene delante que va a atropellar a alguien, o si es un niño, tiene prioridad un niño a salvar. O sea, ¿a quién tiene prioridad? ¿Los niños? ¿El dueño del coche? ¿A quienes fabricaron? O que ocurra algo que no perjudique a los que han fabricado el coche. O sea, esto es una serie de protocolos que tienen que decidir. Tiene que juntarse un gremio de expertos y decidir a nivel mundial cuáles son los protocolos a seguir. Que esto, por ejemplo, en aviación ocurre, ¿no? Los aviones están casi todo automatizados, ¿no? Aún así hay algunos accidentes, ¿no? Pero por los protocolos que hay, cada vez hay menos, ¿no? Pero tiene una serie de protocolos, ¿no? Cuando un avión se encuentra de frente a otro, hay unos disparadores automáticos que uno va para arriba y el otro para abajo, ¿no? Y tienes que hacerle caso. Pues esto con los coches va a ser lo mismo, ¿no? O sea que yo creo que sí, que los coches automáticos van a llegar, pero que todavía, como tiene que ir la ley y tiene que adaptarse la sociedad, pues se retrasa por eso. No porque no tengamos la tecnología, que todavía no está depurada al 100%, ya te digo. Hombre, pero en 10 también, años... perdona, también tendrá su qué, ¿no? Porque supongo que no les interesará a muchos ayuntamientos, porque tampoco tú te puedes eximir de pagar las multas, porque se ha equivocado el coche, ¿no tú? Claro, en teoría, cuando se supone que esta tecnología... En teoría, yo estoy proyectando, en teoría, cuando el que fabrica el coche no puede equivocarse, porque se fabricará los protocolos y la programación para que el coche no se equivoque. O es si que no, se igual... pone, tú vas por la AP7 a más de 120, el que se equivoca es el coche, no tú. Efectivamente. Pues a mí, ¿qué me dicen? Efectivamente. Igual la multa va a Tesla o a Google, efectivamente. Claro, eso es algo que tiene que discutirse. Yo no sé la respuesta todavía, pero sí que veo el dilema y el problema. Claro, efectivamente. O si el coche atropella a alguien, porque no lo ha visto, porque un sensor suyo ha fallado, ¿de quién es culpa? Pues igual de no mantener el coche bien, o ha sido un error de programación que por lo que sea ha fallado. De hecho, hubo un Tesla que se mató, uno de los primeros Teslas que tuvo un accidente, y fue porque al salir de un túnel, el sol estaba justo enfrente y la cámara, que era el sensor, no vio un camión que había enfrente y se mató el tío. Tesla dijo que efectivamente había sido ese problema, pero sus coches no son 100% autónomos todavía. Siempre tiene que haber un conductor pendiente de que si hay algún problema, de que vea que viene alguien, o sea, que el responsable era todavía el ser humano. O sea, no había dado ese paso de darle la responsabilidad 100% al coche, ¿no? Llegará, no sé cuándo, no creo que tarde mucho, pero vamos, es un tema de protocolos, o sea, de hecho esto es triste, tienen que matarse personas, tiene que haber muchos accidentes para corregir esos protocolos. A mí me gusta, también ya seguimos ahora, ya cerramos el tema de coches autónomos, estos coches sin conductor, porque me gustaría saber si, por ejemplo, alguien se compra algún día un coche sin conductor súper ultra avanzado, no hará falta que tenga carnet, ¿no?, de conducir. Efectivamente, claro. Claro. De hecho, tú te imaginas un niño pequeño en un coche solo. Claro, sí. No, por eso es que no hará falta carnet. Dices, a ver, ¿para qué voy a tener carnet si va solito? Pero bueno, es igual, seguimos. Sí, claro. Mira, yo quiero hablar, por ejemplo, del sector servicios, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, todo esto de la inteligencia artificial va a afectar directamente, a los primeros que va a afectar es al sector servicios. Esto ya yo he visto, por ejemplo, en el UCA, que es el hospital de aquí de Oviedo, por ejemplo, tienen unas máquinas, unos robots que llevan los medicamentos de una planta a otra. Son unos robots que van solos, autónomos, y ves que van con un montón de medicinas encima y lo llevan de uno a otro. También he visto, por ejemplo, ya algunos restaurantes, aquí en Oviedo había alguno también, había un japonés que tenía era una especie de mesa que con patas que iba solo y te llevaba, tú habías pedido un plato y te lo traía, lo cogías y te lo ponías. Claro, efectivamente, ¿qué ocurre? Camareros, trabajos de chicos de almacén, estos servicios automáticamente, cuando esto vaya evolucionando, va a desaparecer. ¿Para qué quieres un camarero si tienes una máquina a la que no tienes que pagarle seguridad social, no se te pone de baja, no hace mal su trabajo, no se enfada con los clientes y encima es mucho más eficiente que un ser humano? O
sea, esto es complicado, ¿no? ¿Esto cuándo va a dar el salto completamente? Cuando sea más barato tener 2 de estas máquinas a mantener un sueldo. O sea que... Y esto sí que es inminente, ¿no? Incluso a la hora de atender, ¿no? Que ahora, por ejemplo, los bancos, de hecho, tú, no sé si te das cuenta, los bancos están dejando... Ya no tienen casi personas atendiendo a los bancos. Dice que lo hagas todo por el cajero automático, ¿no? Incluso a veces he visto cajeros que incluso el que te atiende es por videollamada a una persona allí, ¿no? Por si hay que hacer algo más complicado, que es una persona que te atienda por ahí. Bueno, pues eso lo podrá hacer dentro de muy poco una inteligencia artificial. O sea que ya no tienes que pagar a alguien siquiera que lo haga por videollamada, ¿no? Automáticamente todo el sector servicios va a tender a desaparecer. Imagínate la cantidad de parados que va a repercutir eso, ¿no? Hay otra cosa muy interesante, otra tecnología que también está muy presente ya y igual no nos damos cuenta, que es la realidad aumentada, que tiene que ver con todo esto, porque estas tecnologías son casi como acumulativas, ¿no? Y afecta directamente, entre otras cosas, al turismo, por ejemplo, se me ocurre, ¿eh? Esto es como todo, yo pongo algunos ejemplos, pero seguro que a la gente se le ocurrirán más ejemplos. La realidad aumentada, no sé si sabes lo que consiste. La realidad aumentada es, por ejemplo, tú tienes, ¿te acuerdas de las gafas Google que no acabaron triunfando? Que tú te ponías unas gafas que iban conectadas a internet y entonces un plan como lo que le pasaba a Terminator, ¿no? Que iba analizando toda su realidad alrededor y te decía, pues este Pepito, este es Josito que tiene 38 años, su Facebook... O sea, con las gafas de Google se supone que te daba información adicional a toda la realidad que te estaba rodeando, ¿no? Por ejemplo, tú miras para la Catedral de Burgos y entonces te salta una ventanita. ¿Quieres que te cuente toda la historia de la Catedral de Burgos? Tú le dabas... y entonces te contaría o te saldría un vídeo con toda la Catedral de Burgos. O según vas caminando te va contando la historia. Por ejemplo, ¿qué ocurre en el sector turista? O sea, el típico que te va contando la historia o toda esta gente que se dedica al turismo, no me refiero tanto a los hoteles, pues automáticamente se queda sin trabajo. ¿Para qué voy a contratar yo un guía si con unas gafas Google o algo similar, o simplemente con el móvil? Con el móvil, de hecho, yo cuando estuve, por ejemplo, estos días en Andalucía, en la Alhambra y tal, tenías unos códigos, los leías y te salía un audio relato y te lo oías. Entonces tú ibas leyendo los códigos y te contaba la historia de dónde iba. ¿Para qué quiero un guía si esa tecnología un poquito más evolucionada ya me lo cuenta, ¿no? O sea que eso... Bueno, esto de la realidad aumentada también lo hemos llevado, hemos hecho a nivel de iOS, ¿no? Muchos, porque hacía muchos años, cuando aún no había internet, ¿no? Que quedábamos con algún ligue y, bueno, el tamaño de los pechos, luego le contábamos a nuestros amigos que era mucho mayor, ¿eh? También, o sea que... realidad ficcionada, más bien, exacto, no, realidad fantasma. Y esa noche yo estuve con 4, eso también es realidad aumentada, ¿no? Estuviste con una y bajita, ojo, bueno... No, pero mira, otro punto importante con la realidad aumentada es en el caso de un crimen, que eso yo lo he visto en alguna película también, en el caso de un crimen con la realidad aumentada te puede hacer análisis que igual antiguamente tenías que esperar en un laboratorio, se te pasan desapercibidas. Tú te pones unas gafas y que sean programadas para detectar restos de sangre en una escena de un crimen, por ejemplo, y te puede dar muchas pistas, ¿no? O gafas para ver, yo qué sé, si estás haciendo una búsqueda con algunos elementos químicos o lo que sea, pues con la realidad aumentada también te da esas ventajas, ¿no? Que eso, por ejemplo, en algún videojuego Batman lo utilizaba, esa posibilidad de la realidad aumentada. Eso ya existe, esa tecnología, y yo creo que va a evolucionar mucho y ojito, porque con la realidad aumentada, en el momento en que esto en Black Mirror también hay de esto de la realidad aumentada con unas lentillas, ¿no? Unas gafas de Google, pero eran unas lentillas. Es decir, en el momento en que te ven, pues ya tienes acceso a todo tu historial, a todo tu Facebook, todas tus redes sociales, toda tu información, incluso si ha salido en noticias o tal, en segundos. O sea que es un poco aterrador, ¿eh? Pero bueno, con todo esto también seguimos con la realidad, con la inteligencia artificial, por ejemplo. Yo me acuerdo que hay una película que se llama Her, no sé si te acuerdas de ella, que el protagonista se enamoraba, efectivamente, fantástica película, que se enamora de su teléfono. Spike Jonze, ¿no? ¿Era Spike Jonze el director, me parece? Creo que sí, ¿no? No me acuerdo del director, sí, pero bueno, que era Scarlett Johansson la que ponía la voz a ese sistema operativo del que acaba enamorándose, ¿no? Bueno, oye, que esta película, ya que la has sacado, te voy a decir que a mí me encantó, pero que yo creo que es un remake no declarado de una ochentera que era Sueños Eléctricos, con Virginia Madsen, una película la tía se liaba con un ordenador y el ordenador se enamoraba de la tía. Era mucho más básica, ¿no? Sí. Y primaria. Año 84, Sueños Eléctricos con Virginia Madsen, la protagonista de Candyman. Y bueno, yo creo que Her es un remake no declarado de esta película. Guay. Pero bueno, aquí lo cierro.
Qué bien, no la conocía, pero yo, por ejemplo, sí que tengo otros antecedentes. A mí me gusta mucho el manga y tal. Yo 8 bits, por ejemplo, que es un manga y un anime, porque hay anime, en el cual te coloca que hay robots construidos con forma humana que simplemente los distingues porque tienen unas orejas o algo así. Bueno, hay tamaño humano y tamaño pequeño también, pero son PCs andantes. Entonces te monta una sociedad con estos robots que son... Estos sí que tienen... No llegan a tener casi... No son conscientes de su existencia, pero casi, están como ahí, que pueden pasar por humanos. Y de hecho te monta una sociedad muy parecida a la nuestra, pero con estos robots que no llevan mucho tiempo, ¿no? Y entonces te empieza a ver que los primeros humanos empiezan a relacionarse con esos robots, los hombres empiezan a preferir a estos robots que a las mujeres de verdad, ¿no? Porque les dan menos problemas, ¿no? Los robots son mucho más sumisos, entonces las mujeres como que quedan un poco apartadas. Y después incluso también, por ejemplo, hay el caso de un niño protagonista, que era uno de los niños, bueno, de los protagonistas, tenía una hermana muerta, entonces construye su robot para sustituir a su hermana mayor muerta, ¿no? Entonces es como que esa sociedad parece casi igual, pero cambia, ¿no? Yo creo que eso no va a estar demasiado lejos de lo que puede ser de aquí dentro de, no sé cuánto, 40, 50 años. Es decir, que seamos capaces de tener relaciones con robots que tengan apariencia humana, ¿no? Y eso nos dice... ¿Eso a qué nos va a llevar? A aislarnos todavía más, ¿no? Porque no tendremos la necesidad de relacionarnos con alguien para acceder, pues, al sexo o a lo que queramos, ¿no? Bueno, y es peligroso. Esto quedará constancia en esta pequeña cápsula del tiempo radiofónica que estamos haciendo esta noche aquí con David Santiso para Tondi, primer programa del 2022. Y ahora nos vamos a otro fenómeno que yo creo que esto ya, bueno, pues se está usando pues en todo, ¿no? En medicina, bueno, en arquitectura, las impresoras 3D, ¿no? Bueno, yo creo que las impresoras 3D es una revolución que yo creo que mucha gente no es consciente de la importancia que tienen las impresoras 3D. Lo que tú decías en cine... por ejemplo, yo me acuerdo en la de Star Trek Discovery se utiliza para hacer un montón de prótesis a tamaño, o sea, es decir, miden tu cara y te sacan una prótesis de un Klingon a tu tamaño exacto, te imprimen una lanza, tal. Sale mucho más barato, porque más las hacen en serie, pues sale mucho más barato que hacerlo a la antigua usanza, ¿no? O sea, de un capítulo para otro, de una semana para otra, te pueden construir todo un montón de prótesis, un montón de historias, un montón de tal que, o sea, es una revolución, ¿no? O el hecho de que las impresoras 3D se empieza a utilizar ahora muchísimo para, por ejemplo, cuando se te rompe la cadera o tienes una pierna o te meten la rótula con una cosa 3D y te la ponen a tu tamaño exacto y te cuadra justo, ¿no? O por ejemplo, prótesis, ¿no? Por ejemplo, un niño que ha perdido un brazo o algo así, le construyen una mano a medida. Eso ya se está empezando a usar y de hecho, gracias a que sea una impresora 3D, se está empezando a bajar el precio de esas prótesis. Todavía hay un largo camino por recorrer, ¿eh? Pero es una revolución. He visto incluso impresoras 3D del tamaño para construir casas. El otro día me acuerdo que en Clave 45 había dado la noticia que habían llevado a la selva a estas impresoras en tamaño industrial y construían una casa o imprimían una casa 3D en no sé en cuánto tiempo decía, igual en 4 horas o en 8 horas, no me acuerdo cuánto tiempo, ¿no? Pero el proyecto era construir un montón de casas en un sitio, creo que era Haití o algo así, que era construir un montón de casas en un sitio que habían sido desalojadas y querían llevarlo a la selva también. O sea que es algo acojonante. Y el coste eran 2.000 euros por casa o algo así, no me acuerdo exactamente, pero era un coste muy barato, ¿no? Entonces, si empezamos a proyectar qué sentido tiene, por ejemplo, pagar por una casa, pues yo qué sé, 70.000 euros o 50.000 euros, cuando te la puedes imprimir por 2.000. Por ejemplo, claro, y dices tú, bueno, ahora igual todavía no lo podemos hacer, pero dentro de 10 años, cuando esa tecnología empieza a abaratarse, o sea que una de las industrias, que por cierto, una de las más mafiosas también, que es la industria de las inmobiliarias o la industria de la construcción, que es lo que digo que es de las más mafiosas, pues igual le empiezan a temblar los pies y yo creo que esa tecnología va a estar, o sea que es una revolución que va a cambiar pues nuestra, o sea, una hipoteca a 40 años no la vamos a tener que pagar dentro de cuando tengamos esta tecnología en acceso. Pero no solamente para construir casas, objetos o merchandising o muñequitos sirven las impresoras 3D, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurrirá cuando podamos imprimir cualquier cosa y sea más barato imprimirla que construyan una empresa masivamente y que te la traigan? Pues el sistema capitalista automáticamente se acabará devorando a sí misma. Por ejemplo, esto viene también de la industria pues, por ejemplo, ¿para qué sentido tiene llevar objetos a Marte si los puedes imprimir a Marte, ¿no? Esto de me construyo un objeto, o sea, me imprimo ahí un objeto en vez de traérmelo. Es mucho más barato imprimirlo que traérmelo, incluido la comida, por ejemplo, ¿no? O
Solo necesito que un ingeniero diseñe el plan original y los demás lo imprimimos masivamente, ¿no? Pero David, perdona un inciso, Sí. que estás hablando y me parece cojonudo, ¿no? Y alucinante lo que estás contando, pero de cara a ir a Marte y todo esto, ¿vale? Pero es que de cara al consumo civil, normal de la gente, ninguna impresora 3D puede imprimir emociones, ¿no? Porque, a ver, ¿cuántos que los están escuchando, cuántas veces compramos cosas a lo largo del día que no nos hace ninguna puta falta, pero solo por la ansiedad de que al comprar algo nos sentimos satisfechos? Efectivamente, por el sistema capitalismo, de hecho, incentiva eso, ¿no? El querer tener ese objeto por placer. Claro. Quizá Entonces, la sociedad, al cambiar la sociedad y al poder tener todo en todo momento, igual ese sentimiento cambia, ¿eh? Yo quiero un muñequito, me lo imprimo. Quiero algo, necesito un tenedor, necesito una comida, quiero unos platos, quiero unos huevos fritos con no sé qué y me los imprimo, ¿no? No tengo ni que cocinarlos ni nada. Sí, pero tú estás hablando de necesidades. Yo te estoy hablando del mero vicio de salir a comprar algo porque te sientes satisfecho y muchas veces estamos medio depres, que en el fondo son tonterías que nos pasan, pero nos quitamos esa microdepresión saliendo a comprar unos zapatos o cualquier pollez. Es que vamos. Claro, el problema es que si, por ejemplo, dentro de 30 años las tiendas han cerrado porque se lo ha llevado todo Amazon y solo lo tenemos por digital. Claro, eso es una cosa, sí, será todo. Claro. Eso sí, monopolio absoluto va a ser ahora el Meta para redes sociales, Amazon también y Google para lo otro, o sea, ya está. Van a haber otras empresas en el mundo. Igual las impresoras 3D se acaban con Amazon porque ya no tienes la necesidad de comprarlo online, sino que te lo imprimes tú sí. Pero ese es el objetivo. Cuando digo proyectar es, hostia, ¿cómo será la sociedad si no puedo salir a la calle a comprar? Que porque lo puedo construir aquí, entonces aquí salgo a la calle. Pero igual salgo simplemente por el hecho de la necesidad de salir y relacionarme. Igual los bares, por ejemplo, igual se salvan, ¿no? Porque no me voy a tomar el café, me lo puedo tomar en casa, pero me gusta tomarlo fuera, ¿no? Pero bueno, de eso se trata. A ver en cuánto acertamos. ¿Tú crees que también la inteligencia artificial llegará a las cocinas? ¿Qué pasará con los cocineros como yo? Bueno, mira, esto tiene mucho que ver con Star Trek. En Star Trek, por ejemplo, los replicadores no dejan de ser una impresora 3D más moderna. Y de hecho ellos hacen la trampa de que sí, tú cuando estás en la nave tú puedes pedir cualquier tipo de comida y te la replica, ¿no? Pero cuando sale Picard, que tiene unos viñedos él en la Tierra, dice que el vino de verdad cultivado sabe muchísimo mejor que el replicado. Es esa trampa. Entonces, claro, yo creo que la comida impresa, sí, vale, será funcional, será interesante, sobre todo cuando vayas a Marte o cuando vayas a algún sitio lejos o al Polo Norte, para no tener que llevarlo hasta allí. Pero que si tú te lo haces de verdad va a ser mucho más rica, ¿no? Y aparte del hecho de cocinar, dices, bueno, tú podrás tener tu restaurante y dices, lo mío es natural, no es replicado. Pero bueno, yo creo que está el juego. La cocina tiene, vamos, fundamentalmente, a ver, no te hablo de hacer un yate como, pero tiene mucho de algo que yo creo que una máquina va a tardar yo creo bastantes décadas en conseguir, que es intuición. Sí. Bueno, yo te digo, seguramente a la cocina, o a la cocina bien, le pasará como a los libros. O sea, tú podrás tener tu ebook y leerlo, pero a todo el mundo le gusta tener su libro. Pues en la cocina será lo mismo. Igual te puede hacer para algún día así funcional tenerla impresa, pero de vez en cuando te mola irte tu asado hecho por ti mismo. Exacto. Y todo eso, ¿no? O lo dejas programado. Oye, mira, a las 8 quiero que tenga ahí un choripán y ala. Y venga. De hecho, fíjate, algunos de los componentes para las impresoras 3D pues simplemente necesitas o sea, que decir, esto significa que igual la moneda, tal y como la conocemos ahora, la sustituyen los plásticos, la maicena, la caña de azúcar, el trigo, la fécula de patata, porque eso es lo que de verdad va a tener valor porque te permite construirlo todo. O sea, el dinero puede que desaparezca, ¿no? De hecho, en Star Trek desaparece el dinero, porque ¿para qué quieres dinero si tú puedes replicar cualquier cosa, ¿no? El dinero deja de tener valor. Igual el dinero es la energía que te permite producir esas cosas o imprimir esas cosas, ¿no? Por lo tanto, las profesiones del futuro más importantes, obviamente, serán ingenieros, diseñadores, programadores. Que esto hay otro tema también, por ejemplo, con el tema de... Hemos hablado de la inteligencia... O sea, no hemos hablado de la realidad virtual, por ejemplo, también, que es otro tema también importante. La desaparición absoluta de profesores, médicos, pilotos, actores e incluso escritores, combinando la realidad virtual con la inteligencia artificial. ¿Para qué quieres un profesor si con un aparato de realidad virtual, que yo creo que también yo creo que es una tecnología que más va a ser algo generacional, va a ser esa ruptura generacional como lo que tuvimos los analógicos con los digitales? Si ya ocurre hoy día con todo esto de Skype o videoconferencias, ¿no? De hecho, la educación tuvo que readaptarse por culpa de la pandemia, que esto lo impulsó, ¿no?
¿para qué voy a tener que ir al colegio? ¿O para qué voy a tener que ir sobre todo al instituto o a la universidad si lo puedo hacer desde casa? Y si lo hago con un casco de realidad virtual, estoy allí. Y si encima el que me enseña es una inteligencia artificial que sigue el protocolo y sigue el temario al pie de la letra, y encima a cada alumno especial le trata como tiene que tratarlo el protocolo, y se investiga, y si alguien tiene unas necesidades especiales lo puede tratar, ¿para qué voy a tener que contratar en una universidad a 50 profesores si tengo una máquina que hace ese trabajo mucho mejor y más eficiente, de hecho? Y lo Pero mismo... también, a ver, vuelvo a lo mismo, una máquina nunca va a ser como un buen profesor que aparte de enseñarte la materia, te enseña a la vez, a la parte, de enseñar valores. Bueno, eso es ahora, pero dentro de 30 años, cuando ¿cómo se llama? El test de Turing, no sé si sabes lo que es el test de Turing. El test de Turing es... No. El test de Turing es, de hecho, se ha hablado mucho del test de Turing. Hay alguna película ahí que lo trata. El test de Turing es que tú al hablar con una máquina no diferencies si esa máquina es un ser humano o una inteligencia artificial. A medida que te haga las respuestas, ¿no? Si un humano no es capaz de notar que está hablando con una máquina o con un ser humano, es que ha pasado el test de Turing. No hemos conseguido todavía ese objetivo, pero que estamos muy cerca. Si eso lo evolucionas ya a una programación... Claro, yo no te hablo dentro de 10 años, esto dentro de 40 o de 60 años, cuando hay una inteligencia artificial que vamos, el test de Turing le dé 40.000 vueltas, ¿no? De hecho, en Real Player One ocurre. No sé si viste la película. En el libro lo trata más en profundidad. El libro está bastante mejor. Las universidades y los colegios están en ese mundo virtual. Y de hecho después lo que ocurre es que la realidad que ellos viven casi en la miseria, viven en caravanas. Y prefieren la realidad virtual a la realidad, ¿no? Esto es una proyección que hace Spielberg o que hace el libro del Real Player One. Es una advertencia. Oye, que está muy bien la realidad virtual, pero si nos olvidamos de la realidad verdadera... los pobres encima no se quejan porque como tienen su ficción ahí o su mundo paralelo en el que sí están bien y es mucho más barato que tener una vida digna, es una posibilidad, quiero decir. Y de hecho, por un lado, está muy bien tener esa posibilidad de que haya ese mundo virtual y que todo el mundo tenga acceso a educación, incluso en el tercer mundo. Eso es otra cosa, igual eliminamos el tercer mundo o tenemos acceso todos a esa realidad virtual porque es mucho más barato. O sea que, a ver por dónde vamos. O igual somos todos pobres por tener esa realidad virtual o no. O igual utilizamos esa realidad virtual para que tengamos todos conocimientos también. Que este es otro punto importante. Que por cierto, este año 2022 se va a estrenar la segunda parte, la de Ready Player 2. Sí, sí, sí. Bueno, no sé, a ver qué tal está. Bueno, la película me gustó, lo que pasa es que el final es bastante complaciente, pero bueno. Es curioso, la verdad es que es una de esas pelis que sin ser redonda sí que te deja... Ves algo que... Lo ves, sobre todo la gente que ha jugado MMOs, a juegos de mundo persistente como World of Warcraft y tal, es una realidad que la ves ahí, que es muy veraz ese mundo que te presenta ahí y es muy plausible, ¿no? Y yo creo que además esto de la realidad virtual ahora mismo está a puntito de despegar, ¿no? A ver, hemos visto esto que ha hecho Facebook, que ha anunciado todo este mundo nuevo que está mucho basado en la realidad virtual. Y a ver, como aquellos videojuegos que había de Second Life, ¿no? O sea que es algo que ya existía, pero simplemente hay que potenciarlo mucho más, ¿no? A ver dónde acaba esto. Es muy interesante. Igual hay que ponerle cotas, pero es una tecnología que está ahí, que nos va a explotar en la cara y a muchos les va a pillar por sorpresa. Igual cambia el mundo y por eso me gusta tener estas proyecciones para saber, bueno, para estar alertas, ¿no? O sea, que ya nos vamos a equivocar, pero vamos. Entonces, si esto se cumple, David, volvemos un poco al tema del coche. Cuando un alumno, o en una clase hay 5 alumnos que catean, la culpa será de la máquina, no de los alumnos, ¿no? Buena pregunta. Claro, en teoría, si la máquina está bien programada, no debería de fallar. Debería de saber llegar a esos alumnos conflictivos para reconvertirlos. Claro que eso igual también los estás... es meter una educación, depende de quién programe la máquina, y es un problema, porque tú a un profesor tiene el derecho a enseñar a su manera, y puede meter su... Y un profesor puede cambiar a un ser humano, pero una máquina, ¿qué intereses políticos hay detrás de una máquina? ¿Quién programa? Claro, eso es un problema, eso es un dilema. Si queremos que todos tengan el mismo pensamiento único. Entonces, claro, ¿y en qué medida se va a regular la capacidad de castigo a los que no se portan en clase? Pues eso habrá que ver un comité de expertos que regulen todos esos protocolos. Eso es complicado, pero eso va a ocurrir. Sí, ahí está. Bueno, oye, si quieres vamos cerrando, cuéntanos un poquito, bueno, pues el tema ya bueno, ya para cerrar esto de la inteligencia artificial, impresoras 3D y todo esto, los oficios que se van al garete, supongo que serán, bueno, los clásicos, ¿no?
Sí, sobre todo el sector servicios. Pero yo intuyo que esta sociedad va hacia una meritocracia. E incluso el sistema capitalista, a mi parecer, yo creo que tiene fecha de caducidad. Si ya hemos tenido problemas con el sistema capitalista en estas últimas 2 crisis, el hecho de que las máquinas vayan copando el sector servicios, si no ponemos, por ejemplo, un salario mínimo vital de verdad, no como el que se intentó aquí, que no se aplicó prácticamente, para la gente que quede sin trabajo, porque esto va a haber mucho paro, y si tienes mucha gente que no come, esto va a haber revoluciones. De hecho, un poco la Agenda 250 va un poco por ahí. Pues es un tema de que todo el mundo tenga derecho a lo mínimo para comer, y después, si tú quieres hacer más cosas, tengas que trabajar. Es decir, que el trabajo sea no un derecho, sino algo orgulloso de hacer un trabajo, que sea un mérito poder trabajar, ¿no? Que seas tan bueno que tengas la opción de trabajar, ya sea para mantener esas máquinas o para crear algo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la creación también habría que hablar bastante ahí, pero bueno, la meritocracia, al tener todos acceso a una misma educación, al tener todos lo mínimo cubierto, tú no tienes que ocuparte de tener que trabajar para comer y te puedes dedicar a lo que de verdad te gusta. Por lo tanto, la civilización en sí, al tener muchos más potenciales genios, va a dar aún más un salto espectacular, ¿no? Pero a ver, por ejemplo, es que a mí me inquietan muchas cosas de esto, y bueno, y seguramente se cumplirán el 80% mínimo en lo que has contado, porque tiene sentido común todo, ¿no? Pero por ejemplo, si estamos ahora viviendo la época de la renta mínima garantizada, que está muy bien para la gente que la necesita, pero también te acomoda para trabajos precarios, que dices, ¿para qué voy a poner yo aquí a currar si tengo todo el día libre y cobro 100 euros menos que me los gasto en gasolina y en cafés o más al mes? Claro. ¿Para qué coño voy a trabajar? Pues si esto llega, se va a convertir en una especie de esfuerzo y culpa mínima garantizada, porque tú ¿para qué vas a estudiar? Total, si todo la culpa es la máquina, no mía, ¿para qué te vas a esforzar a aprender una lección, a aprender una carrera o algo? De hecho, es un riesgo que la sociedad se quede atolondrada. Acuérdate de Wall-E, esa película, de cómo se construye esa civilización, que esas sillas que utilizaban era para los viejos y al final las utilizaban todos porque se habían acomodado que lo hacía todas las máquinas. Es un riesgo, puede ocurrir. Yo creo que el ser humano, al estar liberado, puede desarrollar otras artes o puede desarrollar otras... Es decir, el que quiere trabajar, trabajará porque quiere hacerlo, porque quiere darle algo a la sociedad, ¿no? Ya sea o quiero creer también, ¿no? O ya sea porque quiere dar una obra de arte, o quiere construir algo, o quiere ir a la luna, o sea, que decir que trabajar sea un reto. No sea una obligación, sino que sea una posibilidad, sea algo digno, ¿no? O sea, que todos vivamos una especie de utopía en el cual estamos todos de vacaciones, pero si queremos hacer algo por la humanidad, lo hagamos porque queramos, ¿no? Y todo porque encima el precio de coste de construir cosas... Otros capítulos... Todo esto que estoy contando es porque es un libro que estoy escribiendo, y uno de los capítulos sería ¿qué pasa si la energía sería gratuita, ¿no? O si todos los costes prácticamente serían nulos, ¿no? Pues viviríamos en esa utopía, quedaríamos liberados. Yo, en principio, creo que va para bien, pero como todo se puede torcer. Pero yo creo que es hacia donde vamos, hacia esa utopía. No sé si tardarán 60 años o 3 generaciones, pero bueno, es interesante proyectarlo, vamos. ¿Llegaremos el ser humano en este siglo a ser inmortales? Bueno, ese es otro de los capítulos, y yo creo que eso incluso está mucho más cerca de lo que pensamos. Yo creo que igual pues no decirte, eso simplemente tenemos que descubrir o descifrar todo el código genético humano. Pues vaya putada como te meta en cadena perpetua, tío. Bueno, esa, la de carbono alterado, trata este tema. No te mete cadena perpetua, pero sí que te deja como invernando 40 o 60 años. Entonces encima la sociedad se ha cambiado. Pero a ver, que inmortal no significa indestructible, ¿no? Claro, efectivamente. Inmortal es que no envejeces. De hecho, he estado siguiendo, a raíz de estar escribiendo este libro, he estado leyendo algunos artículos de gente que está investigando precisamente la inmortalidad. Y el tema de tratar la vejez o el envejecimiento como si fuera una enfermedad, ¿no? La oxigenación de las células y todo esto. Y hay bastantes cosas interesantes. Y la verdad que en 30 o 40 años se puede hacer. Y hay algunos medicamentos que lo que te hace es que no envejezcas menos y tal. Bueno, hay una serie de investigaciones que están todavía un poco por ahí pululando, pero yo creo que sí que va a haber ese punto de partida, y es muy interesante a la hora de precisamente proyectar, es el hecho de que haya una generación que sean superhumanos. De hecho, China yo creo que por ahí va adelante, ¿no? Que es cambiar la genética humana, descifrarla completa, que estamos en ello, pero es complicado. Y entonces decirle, bueno, pues que seas súper inteligente, que tengas los mejores genes, que seas incluso súper fuertes, que es una especie de Terminator, vamos, ¿no? De Star Trek habla de las reglas eugenésicas, por ejemplo, ¿no? Y las prohíbe. Y, sobre todo, otro de los genes que sea que eres inmortal o casi inmortal, o que en vez de vivir 60, o en vez de vivir 80 años, vivas 300 años.
porque tú envejeces mucho menos, ¿no? ¿Qué pasará? Habrá una generación que sean estos superhombres, tomarán el gobierno y habrá seres humanos de segunda categoría y de primera, hasta que se mueran los que no tengan ese poder, ¿no? Entonces, ¿cómo se dividirá esa civilización? Sería interesante, ¿no? Y esas guerras de humanos no eugenésicos con los que si eso... Claro, eso es ciencia ficción pura y dura, pero ojito porque se puede hacer realidad, claro. Pues oye, David Santiso, espectacular todo esto. Ahora si quieres podemos hacer un apartado ya de Santiso ficción, no de tecnoficción, de Santiso ficción. Porque yo sé que este 2022, aparte de tu colaboración que vas a continuar con Clave 45, cuéntanos un poquito tu serie, dónde se puede ver, Monkey Donkey. Este libro también, ¿cuándo va a salir, por favor? Bueno, este libro todavía no sé cuándo saldrá el año que viene, todavía lo tengo a medias, ¿eh? O sea, de hecho te he dado casi una primicia. Esto me lo pidió Óscar Fábregas escribir, pero no sé, creo que para el año que viene. Y es un libro cortito y es un poco eso, más ejemplos de cómo proyectar todas estas tecnologías. Monkey Donkey estamos en ello. De hecho estaba en YouTube, pero nos lo cerró el canal de YouTube. Entonces lo tenemos que volver a subir, pero estamos pegándonos con ello todavía. De hecho estamos a ver si lo vendemos a alguna televisión interesada. Pero sí, de hecho estamos haciendo ya la segunda temporada. Y ya os anunciaré dónde la podemos ver, pero bueno, estar atentos a mi canal de YouTube de Pites de Grau o en Clave 45, que diré cuando saquemos la segunda temporada, ya os diré dónde lo ponemos, pero todavía está todo un poco verde, o sea que estamos trabajando en ello. Bueno, pues para nosotros ha sido un placer comenzar el año contigo, David. Sabes que tú y Gerard siempre sois, vamos, ya amigos y tenéis aquí vuestra silla reservada. Y te deseamos que, bueno, que ya que los Reyes Magos nos han portado bien contigo, pues oye, aunque sea pues los republicanos magos también, que algún día también existirán, supongo. Hagamos un tecnoficción también, igual algún día existen los de Reyes Magos, son también republicanos, ¿eh? ¿Por qué no? Sí, sí. Bueno, pues oye, muchas gracias, ha sido todo un placer, fantástico el repaso de tecnoficción, de esta especie de cápsula de tiempo radiofónica. Sí. Y oye, pues que esta es tu casa, vuelve cuando quieras. Pues nada, gracias a ti, Carlos, un placer, cuando me llames, encantado. Venga, buenas noches. Buenas.